Hay cosas que nosotros no entendemos, no la podemos entender porque no se nos han sido dadas a conocer. Pero aquellas que tú nos has revelado, Señor, ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas para poder vivir en este mundo, en esta tierra que tú nos has permitido estar, para poder ser luz, pero en el camino correcto, entendiendo perfectamente lo que tú quieres para nosotros. Y ese es nuestro esfuerzo. Y hoy vamos a estudiar tu palabra con ese mismo deseo, con ese mismo entusiasmo. Luego tendremos hoy también el servicio de tu palabra, donde cantaremos canciones, oh Dios, de alabanzas a tu nombre, y tendremos, oh Dios, la exposición de un sermón que será también expuesto con el mismo propósito, de que nosotros podamos ver la necesidad de andar en santificación, en integridad, en entendimiento, comprender, oh Dios, lo que tú nos tienes preparado. Utiliza a José Luis hoy, que será el predicador de tu palabra en el día de hoy, y que todos nosotros, oh Dios, preparemos nuestros corazones para este tiempo que, oh Dios, tú nos has regalado. Gracias, Señor, en tu misericordia, en tu amor, te rogamos que seas tú quien nos guíe. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracia, Señor bendito. Amén y amén. Bien, amados. Ok, nosotros estuvimos envueltos la última vez en el párrafo 26, en el capítulo 26, perdón, y el párrafo número 11. Y nosotros estuvimos analizando este párrafo que dice de la siguiente manera, dice: aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de la iglesia, según su oficio, estar constantemente dedicado a la predicación de la palabra de Dios, que eso es una realidad, eso es lo que deben hacer los que son llamados al ministerio. Dice, esta obra de predicar la palabra de Dios no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también, dotados y calificados por el Espíritu Santo para ellos y aprobados y llamados por la iglesia, pueden también y deben desempeñar esta labor de predicación de la palabra de Dios. Y nosotros terminamos ahí, y nosotros ahora vamos a entrar en este capítulo, en este párrafo 12, que dicta de la siguiente manera, y quiero que algún hermano tenga la bendición de poder leer este párrafo número 12 de este capítulo 26. ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Alguien quiere leerlo? Cedí mi libro, no tengo libro, así que no puedo leer. Algunos lo tienen desde el teléfono, otros no lo tienen. Bueno, yo lo tengo. Ok, perfecto, sí. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma, conforme a la norma de Cristo. Bueno, permítame avisarle que este párrafo y el siguiente van a estar realmente hablando de esa actitud que el cuerpo de Cristo que se reúne en asamblea como iglesia tiene que tener en cuenta. Tiene que ser un grupo de creyentes organizados en el orden establecido por las Escrituras, para poder también estar dispuestos en un momento dado a ejercer disciplina. Esos son los momentos más difíciles de una congregación, pero tiene que hacerlo. Porque todos como creyentes, así como acabamos de ver, estamos
llamados a predicar la palabra de Dios, a hacer luz en medio de un mundo de oscuridad, también estamos llamados a decirles al mundo que nosotros no toleramos el pecado ni las faltas aún en los miembros de nuestras congregaciones. La pregunta es esto algo que solamente decimos o forma parte de una enseñanza y estructura bíblica? ¿Es así o no es así? Para que nosotros estemos tranquilos, vamos a comenzar inmediatamente mirando algunos versos y hablando de este tema de la disciplina y el gobierno de la iglesia conforme a la norma de Cristo, no nuestra. Vamos a ver si esto es real, si forma parte de una realidad, si esto es así. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 14. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 14. Y también Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, 6. Luego vamos al 14 y al 15. Ok, nos quedamos con eso, con esos dos versos. Después seguimos mirando más versículos bíblicos que nos hablan de esta norma de Cristo en cuanto a la actividad que debe tener la iglesia con respecto a la disciplina. ¿Quién tiene Primera de Tesalonicenses 5:14? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Todo eso es parte de la disciplina. La amonestación. Fíjense que cuando hablamos de la integridad el jueves pasado, estuvimos hablando de las cosas que los creyentes no pueden evadir. Y vamos a continuar hablando a propósito sobre la integridad del próximo jueves. No puedo evadir exhortar en virtud de decir: yo no quiero problema. Yo soy una persona que tengo el don de la pasividad, de la paz. Y yo quiero que todo el mundo tenga paz, pero la paz no quiere decir que tú descuides una responsabilidad que es tuya. Porque cuando eso pasa se puede convertir en cobardía, y acuérdense, Dios no quiere nada con los cobardes. ¿Cree que es fácil tú ver una falta en tu hermano y tú sabes que es tu amigo y tú sabes que también esa persona tiene temperamento fuerte y tú tienes que preguntarte: ¿cómo le hablo? ¿Cómo lo exhorto? ¿Cómo lo corrijo? No, yo no me voy a meter en problemas. Yo puedo decir desde aquí lo que debe de hacerse, pero yo no lo voy a hacer. ¿Sí ve cuál es el problema? Porque eso sí abunda en las iglesias. Somos capaces de decir lo que deben de hacer los demás, pero lo que yo particularmente debo de hacer no lo hago. Entonces es el deber de otros, pero no el mío. Y la Escritura no te da lugar a que tú le des esa oportunidad maravillosa y gloriosa que otros lo hagan, pero yo no. Porque yo soy llamado a paz. Yo estoy aquí para que cuando ese lío, ese revolú se arme, entonces a ver cómo yo lo resuelvo. Ay, qué lindo, ¿no? Yo voy a ser el bueno de la película. Y dice: miren, no deberían estar así, hermanos amados, fíjense, vamos a ver, vamos a estar en paz. Pero ¿por qué tú, cuando viste ese problema, no te involucraste? Lo podemos leer otra vez, el 5:14, si queremos. O sea, acuérdate que nunca tenemos prisa. 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahora, siendo específico, hay razones por las cuales debemos amonestar.
al que es ocioso. ¿Quién es un ocioso? Ay, qué lindo, rápidamente respondieron, ¿no? Todo el mundo como que tenemos experiencia. Le dicen, mi hermano, quiero invitarte, quiero a ver si salimos. Ay, hermano, espérese, fíjese, tengo algunas cosas que hacer. Yo no le había dicho que a mí me iba a joder el estómago. No se lo había dicho, no, pero no ha llegado así como me va a joder mañana. No puedo. Parece que es así como responden los ociosos. Ellos se adelantan a lo que ha de pasar con fin de tener una excusa. No, a ellos tú lo vas a exhortar con la palabra de Dios. Y le vas a decir, ¿sabe que eso no es el cristianismo? ¿Sabe que tú estás llamado a involucrarte en la obra de Dios? Mi hermano, las iglesias normalmente no crecen porque los creyentes no trabajan. Ese es síntoma. Y a los de doble ánimo. Aquellos que no tienen ánimo de nada. O que son personas que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Ahí estamos llamados. Mira, he notado que eres una persona que en verdad, mi hermano, tienes algo parecido como a una doble personalidad. Un día dice una cosa, otro día dice otra. ¿Ve que no es fácil meterse? Lo podemos decir ahora. Ahora vaya, dígaselo a alguien para ver si es fácil. No va a ser fácil, y más si la persona tiene temperamento. Por eso es que el Señor te dice, el reino de los cielos es para valientes. Y solamente los valientes lo arrebatan. Pero sí que me puedo ver como un arrogante o como que soy el mejor entre todos. Dice, bueno, ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo de los pastores constantemente cuando se paran detrás de un púlpito, que los que están allá abajo siempre lo van a ver. ¿Y quién se cree el que es? ¿Quién se cree? Pero alguien tiene que hacerlo. Y tú también estás en el mismo deber de hacer lo mismo que está haciendo el pastor. Allá, Miguel. Que estoy leyendo aquí que dice, bueno, como su palabra está diciendo, es que uno sea rígido con la persona que está mal. O sea, que tengas que decirle lo que tienes que decirle. Aunque que la verdad, no sé si me explico. Me incomoda. Que cuando uno va a molestar, un hermano va a molestar a otro, que sea la verdad el Señor. O sea, yo lo noto como rígido, pero estoy leyendo que dice con paciencia. ¿Qué significa con paciencia? Yo dije, déjame ver para dónde va Miguel. Sí. O sea, forma parte de la paciencia. ¿Sabes lo que significa la paciencia? No se necesita paciencia si yo no voy a recibir respuesta de allá para acá. ¿Cierto? Si la persona me dice, ay, mira, estaba ansiosamente esperando que alguien me corrigiera, porque en verdad yo necesitaba que alguien me impulsara y me ayudara. No, la persona normalmente responde como, ¿sí? ¿O sí? ¿Has notado eso? ¿O sí? Está bien, voy a pensarlo. Esos son los más cuidadosos. Voy a estar meditándolo. Pero ya tú ves en el rostro que hay un problema. Te está mirando como un intruso que te está metiendo en su vida. Ya dirá. Entiendo con paciencia también. Tú no puedes esperar que la persona va a cambiar inmediatamente. Eso es al tiempo de Dios. Tú vas a hacer tu responsabilidad que el Señor te manda, pero no esperes cambio inmediato. Eso le corresponde al Señor cambiar. Entonces ahí también entra la paciencia, porque tú puedes pensar, pero hablé con él y le dije esto y la persona sigue pues tal cual, igualita. Van a entrar las luchas en esa persona, las batallas en esa persona. Y sí, el ser humano puede tener la capacidad de decir, wow, qué buena advertencia, y intentar cambiar. O te pueden hacer promesas, te prometo que voy a trabajar con eso, voy a tratar de lidiar con eso, voy a cambiar. Y tú te vas esperanzado de que eso va a pasar. Pero sin embargo, no pasa. Entonces, ¿cómo tú reaccionas? Tú vienes en la próxima ocasión. ¿Y qué? Yo te veo igual. Tú estás igualito, tú no has cambiado en nada. De nada está lo que yo te dije. O sea, ahí no hay paciencia. ¿Comprende? Porque es estar dispuesto a que la persona todavía continúe en su situación o que te rechace, pero no darte por vencido. Esa es la paciencia. Traduzcan paciencia a no darme por vencido. Porque cuando tú te das por vencido, ¿qué estás diciendo?
no voy a bregar mal con esa persona, eso es lo mismo de siempre. Eso no, ahí no hay quien entre, es impenetrable. Yo sabía que eso iba a pasar. Ahí no hay paciencia. Valentina. Bueno, la Biblia en diferentes partes da directrices acerca de cómo debemos amonestarnos los unos a los otros, y Pablo habla de que nosotros debemos hacerlo considerándonos nosotros mismos, de manera que hay que pensar que uno mismo es capaz de hacer eso mismo que estamos corrigiendo, porque somos humanos. Es como cuando tú corriges a un niño, tú tienes paciencia con un niño porque tú sabes que él no está tan entrenado y que tú necesitas paciencia para que él entienda lo que tú le estás diciendo y después quiera obedecer y hacer el cambio. El trabajo de nosotros es amonestar y decir, el trabajo de Dios es hacer el cambio. Y tenemos que entender eso, que nosotros no somos el Espíritu Santo de la otra persona. Sí ayuda a tener paciencia con lo que acaban de decir al inicio. Y es, por ejemplo, decir, ¿cómo reaccionaría yo si yo tuviera esa misma corrección? Entonces yo debo tener esa paciencia porque yo me tengo que mirar a mí mismo y dice, bueno, es que no es tan fácil. Si eso alguien me lo hubiese dicho a mí, entonces yo también reaccionaría de esa manera. ¿Cómo yo reaccionaría? O sea, yo espero entonces tener esa paciencia porque esa persona también tendría que tener paciencia conmigo cuando me corrigiera. Ya como creyentes entendemos que estamos en una situación de seres humanos en un cuerpo al que Dios ha llamado, pero que Dios mismo ha tenido que hacerlo por misericordia. Por eso dice el texto, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. O sea, esa misericordia, ese amor de Cristo es lo que yo debo mirar en toda relación nuestra. Porque en este cuerpo que tenemos vamos a tener diversas reacciones donde nosotros mismos nos vamos a rebelar. Por eso la exhortación sí debe hacerse. Debe ser con valor, debe ser firme. No podemos titubear, pero debe ser ejerciendo la paciencia. Y es a veces lo que menos tenemos. Bueno, todo esto va a ayudar para cuando entremos al párrafo 13, lo que estamos haciendo. Por eso quiero ir con calma. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, 6, 14, versículo 6, luego el 14 y el 15. ¿Quién lo tiene? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. El 14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Noten algo, esto va como increciendo. Primeramente te dice, tienes que tener calma, paciencia, pero es que van a haber personas que son terrible complicadas y ellos van a querer seguir por encima de todo viviendo la situación que están viviendo. O sea, no voy a cambiar. Bueno, tú tienes toda la paciencia, sigue todo el tiempo. Habrá un momento en que tú dices, bueno, no se asombren, hermano. Algunos van a tener que apartarse de usted. Van a tener que estar en una esquina o esperar que alguna persona increíblemente utilizada por Dios pueda trabajar contigo. Porque va a llegar un momento en que esa persona, por su forma de vivir, su forma de actuar, te va a contaminar a ti. ¿Sí ve? Y Pablo no quiere eso. Exhórtenlo. Pero no te hagas amigo de él en su participación pecaminosa. Déjale saber que tú no puedes ser partícipe con él.
Porque te puede llegar a decir, oye, pero tú te alarmas por todo, estamos viviendo la modernidad, esto es un mundo muy diferente, es que tú actúas de esa manera porque tú eres boomer, esa generación tuya realmente no ha entendido el mundo que tenemos ahora y tenemos que vivir de esta y de esta manera. O sea, la santidad se está acabando, ya no es necesario, porque ahora tenemos que ajustarnos a un mundo que nos reclama una manera diferente de vivir y de hacer las cosas. Y tú dirás, bueno, tú me puedes considerar como tú quieras, pero tengo una enseñanza en la Escritura que me dice que me separe de ti. Porque yo no puedo dejarme contaminar por lo que tú ahora crees que es mejor. Pero es que ya ahora nosotros tenemos libertad por lo que hemos entendido a través de toda la ciencia académica. Hemos entendido que el comportamiento del ser humano es totalmente diferente al que se tenían años atrás. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque esto se está enseñando hoy. Esto se está enseñando hoy en honor a esa teología liberal que le llaman teología de la liberación, donde están poniendo a las diversas generaciones a pelear una con otra. Parece ser que entonces obedecer a Dios ahora depende de la generación en la que tú estés. Y yo voy a servir a Dios, pero de acuerdo a lo que mi generación demanda. Imagínense a Salomón predicando o enseñando todos sus proverbios, todo lo que escribió en estos tiempos. No, Salomón es un anticuado totalmente. Sin embargo, fue Dios quien dijo que como este hombre no habrá más sabiduría, más sabio en la tierra. O sea, está declarando lo que es todo debajo del sol. ¿Cómo es que el hombre va a reaccionar siempre? El ser humano es el mismo. Va a buscar la manera de minimizar ese acercamiento a Dios y justificarlo. ¿Cómo yo puedo servir a Dios? A mi manera. Ese es el ser humano. El ser humano va a estar ansioso, desesperadamente, buscando no apartarse de Dios, pero servirlo a su manera, encontrar una razón, una forma. No hay una manera de servir a Dios que no sea la que Dios mismo ha establecido. Y nadie puede apartarse, pasen los siglos que pasen, apartarse de ahí. Por eso la Biblia no es un libro que solamente se escribió, como dicen ellos, como una norma muy buena, pero Dios es más que la Biblia. O sea, ahí ya te atrapan. Dios es más que la Biblia. Sí, Él es más que la Biblia, pero eso fue lo que Él te reveló de Él. Tú no puedes inventarte una revelación nueva de Dios en honor a que Dios es más de ahí. Porque yo voy a estar ahora dejando la Escritura a un lado y adivinando ese más de Dios. ¿Me doy a entender? Porque todos tenemos que concluir diciendo, sí, Dios es más que la Biblia. Pero ¿qué tanto Él nos ha dado a conocer? Mi hermano, no, guste o no. Lo que Dios nos ha dado es lo visible, que es la naturaleza, y su palabra escrita. Hay cosas que no entendemos de Dios. El problema está cuando yo trato de intentar ver y creerle a Dios. Entonces comienzo a alegorizar algunas de las cosas escritas y dicen, no, es que ustedes no entienden, nada de eso sucedió. Eso pasó realmente para darnos a entender esto o aquello. Moisés no existió. No. Moisés es un personaje alegórico para tratar de enseñar una verdad más grande. Adán y Eva tampoco existieron. Es que ahí hay una enseñanza enorme de parte de Dios. Pero ¿cómo la sabes? ¿Cómo la conoces? ¿Cómo llegó hasta ti? Y hay conflictos donde tú tendrás que entrar en un diálogo inexplicable y eterno solamente porque el hombre quiere hacer lo que quiere. Ok, nuestro punto. Tienes que tener cuidado con quién te unes.
Y si te está influenciando de tal manera que te está sacando de tu mundo de fe, de tu mundo de integridad a Dios, para entonces caer en el de Él, y acuérdate, tú mismo ya le había estado exhortando de que lo que Dios te había enseñado a través de su palabra es que tú te estabas separando de Dios. Pero Él te convence. Dice, oh sí, es verdad, yo he estado equivocado. Este es el mundo que yo debo seguir. Debo apartarme de tantas cosas que simplemente ahora eran tabú para mí. Ahora yo soy más libre. ¿Pero libre de qué? ¿Para vivir en santidad? ¿O ajustar tus deseos a lo que tú crees que Dios podría aceptar? Dios tiene que aceptarme porque Él sabe cómo soy y estos son mis deseos. La Escritura te dice que te apartes de ello. Eso es lo que dice. Alguien por aquí quería opinar, creo que era Miguel. Sí, yo quería hacer una pregunta, pastor. En el tiempo que usted ha estado de pastor, ¿usted tiene algún ejemplo de alguien que han exhortado en la iglesia, que usted diga, bueno, hay un ejemplo de esto y esto y esto que se hizo en una iglesia porque un hermano estaba separando de la palabra de Dios, para poder tener como un poco más de entendimiento de lo que se está hablando? Wow, encontrar una persona así que... O algo que usted haya escuchado para que diga, oh, ok, entonces me está diciendo que como tener algo de conocimiento más de algún caso que haya habido en la iglesia. Que son prácticas muy comunes. Entonces no hay alguien como que sobresale además en un momento dado. Conocemos gente. Sí. Bueno, ya esos son casos extremos, por ejemplo, hasta pastores incluso, que han sido pastores por mucho tiempo y han caído en una actitud de comportamiento ilícito a la palabra de Dios, y luego tienen que ser exhortados. Ellos se rebelan y terminan abandonando el ministerio, cosas así como esas. Pero realmente son prácticas a veces muy comunes, donde nosotros vamos a ver personas que en ese andar van detrás de sus deseos, de esos procedimientos que el hombre tiene para tratar de decir, yo no soy tan malo, pero yo no tengo que dejar de hacer esto, ni esto, ni esto, ni aquello. Entonces y empiezan a justificar, es que la vida cristiana no es un hacer y un no hacer, lo cual también es cierto. Entonces entra en ese tipo de filosofía que tú dices, pero ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Porque en verdad la vida cristiana no es un hacer y un no hacer, pero es que el creyente tiene en su vida de ese hacer y no hacer mostrar que Cristo vive en él. La santidad de Cristo, que Él tiene sus ojos puestos en Cristo, que Él quiere hacer la voluntad de Dios y no la de Él. Pero cuando el ser humano se está inclinando demasiado a Él para justificar sus acciones, ya es un peligro. ¿Comprende? Hay muchos. Entiendo que usted está diciendo que es cuando escuchamos más lo que uno quiere, a sabiendas que Dios no permite lo que tú estás diciendo. Y obviamente el dolor llega, pero es una lucha muy difícil. Y yo lo único que puedo hacer es agradecer que Él me permitió regresar. Pero sí, ese es el vivo ejemplo. Es bueno que cosas así pasen, como la que está relatando Diana. Yo le acabo de decir que realmente son casos muy comunes, más de lo que nosotros podamos imaginar. Porque es que el problema está en que el hombre le es más fácil ir detrás de su deseo. Cuando digo hombre hablando de mujer y hombre, ¿no? Es más fácil hacer eso porque nos amamos. Y llega un momento en que la iglesia nos cansa. O sea, yo no quiero jugar con esto, ¿no? De verdad que no. Llega un momento en que decimos, wow, esta será mi vida. Domingo llega, domingo para la iglesia. Viene el domingo, vuelve otra vez.
¿Cómo se dice? Estoy aquí en Estados Unidos, un lugar que hay tantas relaciones, un país muy aburrido. Y que yo entonces, para la iglesia, tú debes saber a quién tú estás sirviendo, a quién tú realmente amas, para quién tú vives. Y vas a tener que aguantarte la exhortación de tu hermano, porque él está llamado a exhortarte. Él está llamado a decirte, no estás bien. He visto algunas cosas que no te van a ayudar en tu vida cristiana. Hermano, seamos honestos, ¿cómo respondemos cuando alguien nos dice eso? Venga, dígalo. Venga, no se tiente el pulso. ¿Sabe cómo que vamos a responder? No me diga que no. ¿Quién? Pero ¿qué tú me estás diciendo? ¿Quién te crees tú para hacerme ese juicio? ¿Ves? Cuando interiormente sabemos, sí, que estamos mal. Pero no, tú no eres. ¿Quién? Ahí está la paciencia de la que hablamos en los versos anteriores, Adriana. Sí, pero el Señor no nos deja sin su palabra. Él dice que la exhortación al principio no es causa de gozo, pero que después da frutos apacibles. En el momento tú te puedes sentir, pero luego tranquilo, porque el mismo Dios se encarga de hacerte entender el porqué de esa disciplina. Por eso dice, después da frutos apacibles. Sí, Valentina. De lo que estoy diciendo ahorita, que la gente se enfoca a veces en que la vida cristiana es en hacer o no hacer. La Biblia dice que cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado por pecado. Entonces muchas veces nos enfocamos en que, bueno, yo no bailo, yo no bebo, yo no mato, yo no robo, y ahí nos quedamos y nos conformamos con eso y nos creemos buenos, nos engañamos nosotros. Pero la vida cristiana es más que eso. Cuando yo no estoy dispuesto a someter mis deseos a la voluntad de Dios y pongo mis metas como ser humano en primer lugar antes que la gloria de Dios, yo estoy pecando. Pero eso es muy amplio. Por ejemplo, si yo tengo que elegir un domingo entre irme a trabajar porque yo tengo una meta que puede ser lícita o no, y venir a la iglesia, yo debo revisar dónde está mi corazón, porque yo estoy posiblemente pecando contra el Señor, porque nada es más importante. Entonces, toda la vida cristiana tiene que estar en esa misma temática. Yo debo ver dónde están las prioridades. Si yo no estoy dispuesto a sacrificarme yo para servir al Señor en lo que hace falta, por ejemplo, en la iglesia puede que esté haciendo falta cosas, pero no que le haga otro, que yo estoy muy ocupado. Eso no es para mí. Y yo elijo lo que quiero y no quiero hacer. Y nunca estoy dispuesto a nada. Puedo ver una persona en necesidad, pero yo soy el último que me ofrezco porque hay más gente que lo pueden hacer mejor que yo. O sea, todas esas cosas contribuyen a que tu corazón te delata. Porque Dios no es tu primer lugar. Miren el tiempo que hemos tenido que dedicar aquí cuando tocamos fibras como estas, porque son la esencia misma de nuestras batallas diarias. Y lo que Valentina ha dicho y ha dicho Yadira cuando somos exhortados, eso nunca parece ser de gozo, pero yo debo decir, es que debería serlo. Pero ¿por qué no lo es? ¿Por qué no es de gozo cuando tú ves el corazón de un hermano que se acerca a ti porque está preocupado por ti, quiere verte? No, ¿qué es lo primero que vemos? Que eres un metiche, un atrevido. Porque así sale. Y nos vamos a la casa peleando y resabiando. Ve, por eso es que te dije a ti que, de verdad, si es que tiene a su esposo ahí, las iglesias son un problema. Se meten demasiado con las personas. Sí. Yo tengo un testimonio. Sí. Yo tengo un pequeño negocio en México que yo me tenía que ir los domingos con una amiga con mi negocio.
pero yo estaba ansiosa a la hora del servicio. Entonces yo no me sentía cómoda porque yo decía, Dios mío, pues llego a medio, pero me daba una pena grande. Entonces yo le dije, Señor, no estoy cómoda con esta situación, usted ponga las cosas como yo, igual tengo que quitar mi negocio y yo puedo asistir al servicio a tiempo. Entonces mi amiga viajó para Estados Unidos y le dije a mi esposo, ¿qué voy a hacer? Le dije, ¿me llevas tú? Y dijo, sí. Entonces decía yo, Señor, quedé mi negocio hasta tal hora, allá es a las 2 de la tarde. Le decía yo, Señor, que yo, lo que me bendiga usted con la bendición que usted me quiera dar hasta las 12 y nos vamos para llegar al servicio. Mi esposo nunca dijo que no cuando le dije que sí él me llevaba y ahora estoy a tiempo de ir al servicio. ¿Oh, le dijo que sí? Sí, mi esposo me dijo que sí y llegó mi amiga para atrás. Pero ella llega a las 2, ella se viene del negocio a las 2 de la tarde. Yo ya no alcanzo. Entonces llegó mi amiga y me dijo, Sandra, ¿te vienes con nosotros otra vez? Le dije, déjale preguntar a mi esposo. Y dijo mi esposo, no, yo te llevo. Pero bendito sea Dios que Él escuchó mi ruego porque yo me sentía muy mal llegar tarde y les decía, perdón, llegué tarde, y decía, no, usted llega a la bendición. Pero aquí la cuestión es de que usted no saca a mi papá de la casa para nada. Entonces es la disposición de no se entiende, ¿no? Y mire, la oración para Dios, pedirle a Dios que me permitiera estar a tiempo en el servicio. Entonces bendito sea Dios. Qué bueno escuchar testimonio de gozo en una familia, ¿no? Dios actúa, Dios contesta, pero es lo que estamos diciendo, tenemos que arriesgarnos y tomar los riesgos de decir, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que hay. No es como yo servir al Señor y estar desconfiado de si Dios lo va a hacer o no. Es decir, mira, esto es lo que le voy a decir, pase lo que pase, pero yo tengo esta necesidad de estar en la congregación, voy a hablar con Él y el Señor va a decidir y punto, confiar en eso. No es como aquel que tenía el negocio de los aguacates. ¿Cuántos han escuchado eso, no? Eso es famoso, ese cuentecito. Dice, lo invitan a la iglesia, bueno, pues él llegó a confiar y le dijo, Señor, que tú quedes aquí con mis aguacates. Y se fue. Pero en la iglesia lo primero que dicen, mi hermano Dios está aquí con nosotros. El hombre se paró y dijo, me voy y me dejó el aguacate solo. Ese es el asunto. Pero mi hermano, es confiar. Cada vez que tú vayas a hacer algo, Señor, tú lo harás. Voy a tener la paciencia suficiente para esperar tu tiempo cuando tú lo hagas. Y estos son los resultados. Confiar en el Señor de que Él lo va a hacer. Hermanos, esto, como dijimos, va creciendo de esa paciencia que hay que tener cuando tú exhortas a tener muchas veces por la terquedad de la persona de continuar, donde Él ahora procede Él a exhortarte a ti para que tú entres a su mundo. Dice, no puedes hacerlo, tienes que alejarte de ahí, tienes que separarte, porque lo que yo te he llamado es esto. Tú debes saber hacia dónde te diriges, hacia dónde vas, cuál es el camino trazado por Dios, a no negociarlo. No puedes negociarlo, porque nos están enseñando a negociar en estos tiempos. Es un mundo muy complejo. Y ¿saben lo que yo siempre digo, mi hermano? Que la iglesia está aceptando la negociación. Están negociando con los sistemas, con las propuestas, con lo que dicen nuestros gobernantes. Dice las agendas, porque hay agendas, en verdad hay agenda establecida. No se trabaja sin agenda, pero hay que organizarse entre los que más pueden llevar a cabo esa agenda. ¿Y quiénes son los que más pueden? Bueno, los de más poder económico. Y si convencemos a personas de mucho poder económico para que nos ayude a llevar esto, dice, bueno, pues ya la tenemos. Vamos a hacer una agenda llamada Agenda 2030 y eso vamos a llamarla para que en el 2030 ya esté establecido. ¿Por qué ellos creen que van a hacer lo que les da la gana? Ya ha sido trasladada, no sé si muchos saben eso, al 2045.
Dice, no, ahora va a ser en el 2045. Bueno, pues yo espero que ellos van a seguir haciendo traslados constantes, porque que no, esto no es nuevo, esto no es de ahora. El mundo siempre ha querido lo mismo, controlar la mentalidad de la persona, llevarla a pensar diferente, actuar diferente, con métodos como estos. Pero señores, estamos en pleno siglo XXI, ¿cómo es posible que actuemos así? Usted no tiene ni idea de cómo eso cala en la mente de una persona débil. Oh, pero yo soy muy inteligente, ¿cómo va a ser? ¿Qué me está diciendo bruto? Yo soy un hombre del siglo XXI. Y tú te dejas llevar por esa tontería y descuida lo que la palabra de Dios te ha dicho. Es que eso es muy antiguo. Mientras más viejo has sido, más conservador eres. ¿No han visto esa guerra entre conservadores y liberales? Los liberales son los que hay que mirar, el liberalismo. ¿Pero de qué nos vamos a liberar? Por Dios. ¿De qué cosas? Y cuando queremos liberarnos de una, nos metemos en cosas horriblemente peores, que nos hacen más daño, que incluso vamos a estar más prisioneros. Pero los que están atrapados son los conservadores, que insisten en seguir en los métodos antiguos. No, el conservador no está diciendo eso. El conservador lo que te está diciendo es, permanece en la palabra de Dios, en los dictámenes que Dios ha dicho. Bueno, eso es lo que hay que romper. Hay que romper lo que Dios me ha enseñado para yo entonces ahora establecer mis propias normas, porque hemos avanzado demasiado en conocimiento, tenemos demasiado de lo cual ahora tratar y hablar, y no necesitamos tanta dirección de Dios porque ahora somos más capaces que antes. ¿Y tú te puedes creer todo eso? Claro, no te lo van a decir con esas palabras, sino de una manera más sutil y más eufemística. Pero tú vas a decir, sí, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser un hombre libre y adaptado al siglo XXI. Y yo quiero adaptarme a esta generación que ha sufrido tanto y que yo soy realmente una persona diferente y que tengo que ajustarme a la modernidad. Que la modernidad no me coma vivo. Todos los días salen propuestas diferentes, análisis filosóficos diferentes, donde convencen a tantas personas. Nada más entre las redes sociales y usted va a ver el desastre de confusión que hay en las personas. Nadie opina igual, aún en lo que creen lo mismo, piensan diferente para llegar a lo mismo que creen, y esto es una cosa que es inacabable, interminable. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo lleno de confusiones. ¿Por qué? Porque se han apartado de Dios. Las iglesias están vacías porque el hombre se ha apartado de Dios para ir detrás de ellos. Pero sin embargo la enseñanza es la misma: exhorta, instruye. Tenemos unos minutitos más para nosotros ir entonces a 1 Corintios 5:9 al 13 y Hebreos 13:17, estos dos versos que nos van a preparar, nos van a abrir el camino para cuando entremos al párrafo número 13. Vamos a ver quién lo tiene. 1 Corintios 5:9 al 13. Ok. 1 Corintios 5:9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. No obstante, los fornicarios en este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermanos fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldeciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aún coméis. Porque la razón podría yo juzgar a los que están afuera. No juzguéis a vosotros los que están adentro. Porque los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Duro el texto, ¿no? Miren lo que está diciendo el texto. Pero permítanme actualizar esto un poco. Porque nosotros pensamos que estas actitudes son nuevas. Y que ahora es que las personas están actuando así. Dice, si alguno llamándose hermano.
Hermano, usted enciende su computador o el televisor, lo que tenga, ve un programa y usted se va a encontrar con personas dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho, y Dios es maravilloso, pero luego después abren otro podcast o lo que sea que hagan ahí y comienzan a dar entrevistas y a reírse plenamente de su vida, de lo que son, de que ellos son capaces de vivir con 3, 4 mujeres y cuántas tú has tenido, y que, pero tú eres un muerto, tú no has tenido una sola, tú no has tenido ninguna, tú no has vivido, pero son lo que, el Señor es maravilloso. En otra ocasión, Dios es grande. Yo sí, mi hermano, asómbrese. Van a la iglesia y se congregan y allí están y allí le aplauden y muchas veces se paran a dar testimonio en el púlpito. Esa es la iglesia actual. ¿Usted cree que estoy jugando? ¿No lo ha visto? ¿No lo ha vivido? Ese es el pan diario de todos los días. Porque la iglesia flojó, se adaptó. Ese es el momento que estamos viviendo en esta modernidad. Hemos abrazado tanto la modernidad que nos hemos olvidado de lo que Dios nos dice que debemos hacer como creyentes. Tenemos miedo detrás del púlpito de decir lo que en verdad Dios demanda, porque tenemos miedo a que la persona se sienten una vez en esos bancos pero jamás vuelvan. Y no podemos eso. Queremos que ellos sigan escuchando la palabra de Dios y que vengan y se expongan a ello. Por eso, entonces, ¿pero a qué palabras se van a exponer si tú nunca se las dices? Si tú lo que estás es tratando de negociar con ellos. Y debemos tener amor, he escuchado pastores en esto, debemos tener amor y aplicar la misericordia del Señor, entender cuando el hombre en verdad está en su pecado para traerles a Cristo. Pero ¿cómo le va a traer a Cristo si no le dice que él está desobedeciendo a Cristo? Que él entienda cuando está faltando, no es decirle, no hay problema, todos somos pecadores y realmente estamos orando por ti, seguimos orando por ti. Pero no hay problema, tú puedes participar en todo lo que tenemos aquí, todo lo que hay, no hay problema, sí hay problema. Ahora te está diciendo, en ese crescendo de estos versículos, diciéndote, no te junte con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, y todas estas listas de pecado que estos textos nos dan. Tienes que apartarte de ello. No te puedes unir a ellos. Hazles saber que no son del pueblo de Dios. Hazles saber. No, eso es exactamente lo que no queremos. Queremos hacerle entender de que sí, de que Dios en su amor conoce el corazón. Esa no es la aplicación que se da normalmente. Tú no eres el dueño de mi corazón. Quien conoce realmente mi corazón es Dios. Pero yo estoy mirando cómo vives. Yo veo cuáles son tus actitudes. ¿Cómo reaccionas? La Escritura te dice, tú tienes que mirar los frutos de cada creyente y por ello decirlo. Los frutos hablan solos. Y hemos borrado eso de la Escritura. Está ahí, pero no lo queremos leer. ¿Quiere conocer quiénes son los míos? Bueno, por su fruto lo conoceréis, dice. Dan fruto. ¿Cuáles son los frutos? Que nunca van a fallar, nunca van a pecar. No es eso. Es como Él toma ese pecado, como Él lo racionaliza. ¿Qué dice Él? Señor, ¿por qué? ¿Por qué nuevamente? ¿Por qué? No lo justifica. El creyente puede faltar, pero no va a justificar su pecado. No puede. No puede. Pero el que no es creyente,
ahí vienes, te encanta hacer juicio, ¿no? A que tú no has visto la bigota que tienes ahí en tu ojo. Son buenos para devolvértela para atrás, pero no para meditar en su pecado, sino en que tú no eres quien. Es más fácil. ¿Y qué hacemos nosotros? Dice, has dicho una gran verdad. Yo soy uno como tú, pero temo a Dios. Tú no. No tengas miedo. Tú no. Me has demostrado que no. Tú quieres justificar tu pecado. Yo no justifico el mío. Si tú has visto falta en mí, yo quiero saberla y voy a ir al trono de la gracia de Dios a suplicar por perdón. Porque yo temo a Dios y yo quiero obedecer a Dios. Ese es el creyente. Hermano, todos los que estamos acá, todos, desde que salimos de esa puerta y aún aquí mismo le faltamos a Dios. Y eso va a ser así hasta que Cristo venga. Pero no nos acomodamos a nuestro pecado, mantenemos esa batalla. Estamos ahí firmes en oración, sin decir, yo no soy tan malo. Hecho es que yo vengo a la iglesia, yo no soy tan malo. El que tú vengas a la iglesia no te hace mejor ni peor, sino una persona que ahora tiene temor de Dios y que quiere vivir para Dios y que te ajustas a Dios y su palabra para que Él haga su propósito en mí. Señor, ayúdame, te necesito. Yo no confío en mí mismo y eso es de paso. Mi hermano, nunca confiemos en nosotros mismos porque vamos a fracasar. Necesitamos de aquel que prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Es ese corazón, ese es el corazón que Dios ve. David era un hombre que incurrió en una lista de pecado increíble, pero sin embargo Dios lo vio como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque nunca toleró sus faltas, no las aguantaba, no las soportaba. En pecado me coincidió mi madre. ¡Wow! Él podría haber dicho, no sé, yo soy el niño lindo de Dios, me eligió como rey a mí. Mis hermanos eran más altos, más elegantes, rubiotes y todo. Y sin embargo a mí, que soy un chiquitito rubito, me eligió a mí, pues yo soy un niñito querido para Dios, lo máximo. Dice, no, en pecado me concibió mi madre y he hecho lo malo delante de sus ojos. No se acarició. No se pasó toallitas tibias. ¿Sí ven? Dice, ese es el nombre que Dios quiere. Que no tolere su pecado, que no lo ame. No lo ame. Eso es. Hebreos 13:17. Con eso culminamos. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Wow, la manera en que estos versos fueron colocados aquí, mi hermano. Primero te comienza hablando de exhorta, hazlo con paciencia porque no es fácil, las personas no siempre van a aceptarlo. Luego comienza a crecer y te dice, ten cuidado cuando te puedan ir influenciando en su pecado en ese tiempo de exhortación y vas a tener que apartarte de ello. Ahora, ellos también van a querer y pretender más tarde decir que son creyentes, cuando dicen Corintios que ellos pretendiendo y aún llamándose hermanos, entran en una lista de pecados que justifican y la ven normal y se la apoyamos. No, totalmente apartados de ellos. Ahora, ¿qué debes de hacer? Tú asistes a una congregación, ora por tus pastores, por esos hombres que lo están dando todo, que se están arriesgando, que están dispuestos a la crítica, al ataque, al bochorno, a la discriminación. Ora por ellos. No sea tú uno de ellos que también diga, mi pastor no es como el otro pastor de la esquina, que ese sí es bueno. Ora por ellos.
y tenlo en alta estima, porque lo que ellos están haciendo por ti es más de lo que tú puedas imaginarte. ¿Sabe lo que es un hombre pecador parado detrás de un púlpito diciendo, y él mismo arriesgándose y exponiéndose, esto es lo que Dios demanda de nosotros, eso es lo que Dios demanda de ti? ¿Sabe lo que él está haciendo? Se está exponiendo. ¿Ustedes no lo pueden ver? Se está exponiendo, porque la primera reacción que van a tener es la de los que están sentados ahí, que van a decir, pues él debe ser muy santo, él debe ser muy puro. Tenlo en alta estima, porque lo que él está haciendo es de valor, porque él es uno igual que tú, pero está haciendo lo que tú tal vez no te atreves a hacer, porque tú quieres cuidar tu honor, cuidar el cariño de tu hermano, que te aprecie siempre, y no decirle lo que hay que hacer para servir a Dios. No le estás demostrando cuál es su pecado, eso lo está haciendo el pastor. Pero ¿qué tal cuando el pastor no hace eso tampoco? Mi hermano, se destruyó la iglesia. Tienen iglesia, tienen gente sentados ahí, pero ya no es la iglesia de Cristo. Ya hablamos de mucho éxito. Vamos a alcanzar el éxito, vamos a ganar a Gran Rapi para Cristo, vamos a ganar la ciudad, y hablan de eso, esos son los temas, porque hay que alcanzar, y mientras más grande sea la congregación, más éxito, y el Señor está con nosotros. Ahora, ¿qué están predicando? ¿Qué están enseñando? ¿Qué están enseñando? ¿Se están metiendo contigo? Ustedes han visto hoy en estos textos, ¿saben qué? Que el Señor nos manda a ser metiches, atrevidos, a meternos con el otro. Pero en este tiempo de la modernidad ¿le importa eso al hombre? No, el posmodernismo destruyó eso. Destruyó eso del tiempo de los hippies. Paz y amor, ¿se acuerdan de eso? Y lleno de droga. Pero paz y amor. No te metas conmigo, yo hago lo que quiero. Vamos a vivir en paz todo el mundo. ¿A qué género te gusta ser? Yo quiero ser perro, aunque sea una persona, y yo tengo que ladrar y yo voy a ser perro. Ay, qué lindo perrito, sí. Hay que aceptar todo lo que quieran. Es una locura. Nos han enseñado eso, y la iglesia lo está aceptando. Vamos a tener paz. Vamos a ganar al mundo para Cristo. ¿Cuál Cristo? Por eso, mi hermano, y Dios es testigo, cuántas personas han pasado por aquí, pero cuántas no vuelven. ¿Sabe lo fácil que yo pararme aquí a predicar un mensaje agradable, un sermón agradable, salir a la calle a hacer actividades, a hacer cosas magníficas, repartir cosas, hacer programas de regalos y qué sé yo qué, todo, cosas que atraigan a las personas, y si decir, wow, esas personas sí aman a Dios, tremendo, y luego no le doy nada? Dios pedirá cuenta. Por eso es que este pasaje dice, oren por esos pastores que son fieles, oren por ellos, porque no es fácil para ellos. No es fácil. Uno se expone a que te busquen todas las faltas. Todas. Aquí estamos.
Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, tu misericordia, tu amor es glorioso. Gracias, Señor, porque nos reuniste hoy aquí para hablar de temas tan sensibles que llegan hasta nosotros y con los cuales tenemos que batallar constantemente. Yo quiero, Dios, pedirte en esta ocasión que nos ayude a ser hombres y mujeres de valor, en el sentido de ser valiente. Valiente para enfrentar el pecado, para darlo a conocer y corregir a nuestros hermanos. No nos lleves a ocultarnos detrás de otros, para que otros lo hagan y no yo. A ser el primero en estar dispuesto a decir: mi hermano, necesitas venir a la gracia, necesitas venir a Cristo. Guíanos, oh Dios, y guárdanos en todo lo que resta de este día, porque te lo pedimos a ti, Señor amado, en Cristo tu Hijo amado. Amén. Dios nos guarde. Llegó Eva.